Bienvenidos y bienvenidas a Salud, Oportunidad para Todos y Todas, espacio institucional de la Administración Municipal de Apartadó. Este programa se emite como una estrategia de información, educación y comunicación del Plan de Salud Pública y los programas sociales de la Administración Municipal de Apartadó. Nuestro tema del día, sífilis congénita y gestacional. Hoy entonces tenemos un panel muy amplio, tenemos muchos invitados especialistas frente al tema. Tenemos al doctor Héctor Vargas, que es ginecobstetra, tenemos al doctor Javier Ayala, que es Javier Padilla, que es pediatra. Doctor, usted también vino con su equipo de trabajo, ¿cierto? Tenemos a la doctora Elena Gudelo, que es la interna que está rotando en estos momentos por pediatría. Buenos días. Buenos días para todos Buenos ustedes. días. Bueno, como ven, tenemos un panel muy amplio y vamos a hablar sobre el tema. ¿Por qué tenemos un ginecobstetra y por qué tenemos un pediatra? Porque son diferentes patologías, ¿cierto? La una va hacia la madre, el cuidado de la madre, y el otro va hacia el bebé. Así que vamos a iniciar con usted, doctor Héctor. Sífilis gestacional. ¿Qué es sífilis gestacional? ¿Dónde es el momento de detectarla y cuál es el procedimiento que debemos seguir con estas maternas? Sí, buenos días, Luz Adriana. Esta es una enfermedad de transmisión sexual y es una enfermedad que es muy antigua, pero antiquísima, y que a pesar de eso no hemos podido como resolver ese problema para acabar con esta enfermedad. Esta es una enfermedad que afecta tanto el binomio madre e hijo. Pero antes como de enfocarnos en esta enfermedad, lo que me angustia mucho es que todavía tengamos de estas enfermedades. Entonces, ¿qué nos dice eso? Lo que nos dice es que los programas de salud sexual y reproductiva que tiene la nación no están dando los resultados que nosotros pretendemos. ¿Por qué se presentan este tipo de enfermedades? Porque es que la paciente o aquellas niñas no tienen conciencia de estas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es educar este tipo de niñas que van a tener relaciones sexuales. Yo he sostenido una cosa, que la educación, tanto en la familia como en las escuelas, tienen que formar acerca de las relaciones sexuales que sean seguras. Sabemos que tenemos niñas con unos embarazos a edades muy tempranas, niños incluso de 10 y 11 años teniendo un embarazo. Eso es una cosa inaudita. Entonces lo importante es, en el núcleo familiar, hablarles acerca de los derechos de salud sexual y reproductiva. Y aquí en una zona de estas donde las relaciones sexuales se hacen de una manera tan temprana, es muy importante que tengan unas relaciones sexuales, pero unas relaciones sexuales seguras. ¿Seguras qué quieren decir? De que se eviten los embarazos a una edad que no son las adecuadas, en un estado ambiental que no es el adecuado para tener un embarazo, y sobre todo se eviten este tipo de enfermedades que tienen tanto problema como para la madre y el bebé. Entonces, enfocándonos en el asunto que tenemos hoy, en el de sífilis gestacional y congénita, una de las cosas importantes en esta enfermedad es el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Entonces, detectar de una manera temprana a la gestante e iniciar el control prenatal. En ese primer control prenatal es muy importante el examen para detectar esta enfermedad y poderla tratar a tiempo, evitar esas complicaciones que son tan graves tanto en la materna como en el bebé. Bueno, doctor, precisamente vamos a hablar de esas complicaciones. Vamos a hablar de las complicaciones en la materna y con el doctor Javier vamos a hablar de las complicaciones en el bebé. Vamos a iniciar hablando. ¿Cuáles son esas complicaciones, doctor? La sífilis tiene diferentes fases. Hay una fase que es una fase temprana, que se caracteriza con la presencia de una cosa que se llama el chancro. Inicialmente esa lesión se presenta en el sitio de inoculación de la bacteria. Esta es una enfermedad producida por una espiroqueta, una bacteria que se transmite con las relaciones sexuales, o sea, en el sitio de contacto. Puede ser a nivel de la boca, del ano, de la vagina,
en donde haya una laceración, ahí se impregna la bacteria. Inicialmente se presenta una lesión rojita, después se presenta como una ronchita y después se forma como una ulcerita. La característica de que esta úlcera es una úlcera que es indolora, o sea, no presenta ningún síntoma. Y esa úlcera siempre está acompañada de una adenopatía, o sea, un ganglio, o sea, lo que dicen la gente, una seca. Entonces, eso puede ser inadvertido en la paciente. Cuando aparece esa lesión, después del contacto puede demorarse entre 10 a 90 días en que aparezca la lesión. Esa es la sífilis primaria, Después, un tercio de esas mujeres o el hombre que está infectado con esa enfermedad se puede pasar a una enfermedad que se llama la sífilis secundaria. Esa sífilis secundaria, ¿qué pasa? Que la bacteria pasa al torrente sanguíneo y entonces ya el paciente o la paciente ya tiene más manifestaciones, porque tienen una manifestación de una enfermedad como generalizada, malestar general, fiebre, y hay una cosa muy característica que se presenta como una erupción en la piel y característicamente presenta lesiones en las plantas y en las palmas de las manos. Esas lesiones se presentan ahí. Esa sífilis secundaria también muchas veces se puede curar solita, sin tener ningún tratamiento, pero vienen las formas más graves de la sífilis, porque después de esto se puede pasar a una fase latente, y una fase latente es que tienen la enfermedad pero no tienen ninguna manifestación, y puede durar hasta años, incluso hasta 20 años puede durar la enfermedad estando ahí. ¿Qué pasa con la sífilis terciaria? Que esa sí es la más grave y que puede matar incluso a la persona. ¿Por qué? Porque puede afectar muchos órganos del organismo, puede afectar el cerebro y puede presentarse una neurosífilis. Y ya la neurosífilis puede tener diferentes manifestaciones, epilepsia, puede tener tumores, puede tener lesiones de la médula espinal, o sea que es una cosa ya catastrófica. Puede también tener alteraciones incluso hasta mentales. También puede tener una sífilis que puede afectar el corazón y puede afectar la aorta, el corazón, y también puede matar. Y entonces y puede afectar todos los órganos. Entonces esto es una enfermedad que es muy grave sin tratamiento. Bueno, usted acaba de tocar un punto clave y es el tratamiento precisamente. Entonces, la institución de salud, digamos que la materna acude adecuadamente al control, ¿cierto? Le detectan la sífilis, inician el tratamiento para ella. La institución de salud debe proyectar el tratamiento también para el compañero o los compañeros sexuales. ¿Cómo es ese proceso? Yo pienso que antes de entrar ya a hablar sobre el tratamiento debemos hablar, porque también le preguntaste a Héctor lo de las complicaciones, o sea, las manifestaciones en el recién nacido. Sí. Bueno, pero antes de hablar de complicaciones, quiero que de todas maneras al auditorio le quede claro de que es una sífilis congénita. O sea, una sífilis congénita es aquel producto, llámese recién nacido, que nazca muerto, que nazca vivo, o sea, un aborto. Eso se considera caso de sífilis congénita, cuya madre sea maltratada es que el tratamiento no sea el adecuado, ya sea porque las dosis no fueron suficientes o porque no se utilizó la droga que en realidad debió utilizarse, o porque el niño nazca con todas las manifestaciones o sin manifestaciones, pero con exámenes de laboratorio positivos para la infección. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían las manifestaciones? Entonces, en el niño, la gran mayoría nacen sin síntomas. Por eso es importante lo que decía el doctor Vargas, lo del control prenatal. O sea, si yo capto a una madre durante el control prenatal con las pruebas positivas, lo más probable es que si la trato bien, ese niño no lo hospitalizo. Pero la gran mayoría, como te dije, nacen sin síntomas. Las manifestaciones, ¿cuáles son? Desde el crecimiento del hígado, del crecimiento del vaso, desde una coloración amarilla, desde lesiones en las plantas, de los pies, de las palmas de las manos, o manifestaciones en piel. Eso puede ser los síntomas hasta de una dificultad respiratoria causada por una neumonía. ¿De acuerdo? Entonces, eso son una de las manifestaciones. Ya las otras son más tardías, como por ejemplo problemas en los huesos, problemas neurológicos, problemas auditivos o de desarrollo cognitivo. Bueno, doctor, entonces retomamos. Decíamos, hablamos del control, ¿cierto? Detectamos la enfermedad.
Tratamiento y tratamiento adecuado, doctor. ¿Qué debe hacer la IPS, qué debe hacer ese personal de salud cuando tenemos una gestante con una patología de estas? A mí me parece esa pregunta muy importante, sobre todo porque se nos escapan muchos pacientes y muchos contactos sin tratamiento. Entonces, lo más importante es que una vez detectada la paciente, hay que tratarla. El tratamiento siempre ha sido la penicilina. Hasta el momento, esta bacteria no ha demostrado resistencia hasta este tratamiento, para este tratamiento. El caso es que depende del periodo de la sífilis, se hace el tratamiento. Cuando es una sífilis temprana, o sea, cuando tiene menos de un año, una sola dosis de penicilina benzatínica nos cubre la enfermedad, nos cubre, pero si es más tardía se recomiendan 3 dosis, 2.400.000 unidades muscular cada semana por 3 dosis. Pero entonces ahí viene un problema. ¿Un problema cuál es? Yo tengo como institución de salud, tengo que garantizar que la paciente sí se aplique la inyección, porque esa inyección es muy dolorosa. Sí. Es dolorosa. Entonces yo tengo, como institución de salud, tengo que garantizar y en la fecha y hora y la responsable de que sí se aplicó la inyección. Y otra cosa bien importante es buscar los contactos. Y aquí viene otra parte de la educación. ¿Por qué se dan las enfermedades de transmisión sexual? ¿Por qué en esta zona tenemos tantas enfermedades con VIH? ¿Qué hacemos para tratar de disminuir ese tipo de enfermedades? Entonces, una cosa importante es coger esta paciente, sentarla con un grupo o una persona que le pueda, como, entre comillas, como sacar la verdad, en el sentido de que decir, bueno, yo tengo este tipo de contactos y vamos a tratar de buscarlos y vamos a garantizar de que estos contactos sí se traten. Eso es muy importante, porque es que no ganamos nada con tratar a la paciente y volver a tener pacientes que se vayan reinfectando y no se curen. Entonces, importante es garantizar el tratamiento de ella y los contactos. Claro que sí, doctor. Algunas de las preguntas que nos tenían antes del programa venían relacionadas con si yo tuve sífilis antes de quedar en embarazo y tuve un tratamiento frente a la enfermedad, ¿hay algún riesgo durante el embarazo? ¿Hay riesgo de volver? O sea, si no tratamos al compañero, también hay riesgo de que así yo tenga tratamiento me puedo volver a infectar. Claro, usted en cada embarazo es muy importante examinarlas si tiene o no tiene ese tipo de enfermedad. Entonces, en muchas ocasiones existen unas pruebas que son unas pruebas que se llaman pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Entonces, hay unas pruebas que usualmente hacemos en los hospitales que se llama la serología, una simple serología que detecta unos antígenos que forma el organismo reaccionando contra la bacteria. Entonces, si yo tuve esa enfermedad, es probable que toda la vida vaya a tener ese antígeno positivo o ese examen positivo, pero con unas diluciones muy bajitas, o sea, menos de 1 en 8. ¿Eso qué indica? De que yo fui buen tratado y que no tengo en este momento probablemente no tenga problema con eso. Pero que yo después de tener esa enfermedad me puedo volver a reinfectar. Sí se puede volver a reinfectar, porque eso, después de tener la enfermedad, no adquiere una inmunidad contra esa bacteria. Entonces, por eso es muy importante realizar este seguimiento. Cuando yo tengo dudas si una paciente tiene o no tiene la enfermedad activa, entonces ya me voy a hacer otro tipo de exámenes que son más específicos, o sea, son mejores para detectar esta enfermedad, que ya son pruebas en el cual ya son pruebas treponémicas, o sea, detectan la bacteria. Bueno, precisamente hablando de serología, doctor Javier, cuando nace un bebé con sífilis congénita, a veces le hacen ese examen que se llama serología.
y al padre, y en ocasiones puede ser negativo. Sí, claro. Pueden darse dos situaciones, que es una, que el papá esté en periodo de incubación. O sea, el papá puede estar en periodo, ¿qué es que se llama periodo de incubación? Que es desde que inicia los síntomas, desde que adquiere la infección hasta que ve los primeros síntomas. Ahí puede ser, el examen puede ser negativo, o que sea hijo de otro padre. O sea, porque la madre es promiscua, entonces tuvo contacto sexual con otro hombre y adquirió la enfermedad, entonces tú le haces al padre que tiene en estos momentos y te da negativo. Bueno, doctor. Perdón, hay otro es que sea un error de laboratorio, que se llama, por decirlo, que se llama efecto Prosona, que es cuando en el laboratorio, como la prueba, como decía el doctor Vargas, la prueba que detecta anticuerpos, pero resulta que hay tanto anticuerpo arriba en el suero, que no detecta la reacción de antígeno-anticuerpo que está abajo. Entonces eso se llama efecto Prosona, entonces cuando es así da negativo. Pero, bueno, y hay posibilidades, entonces ahí hay otra pregunta, ¿hay posibilidades, por ejemplo, que salga un falso positivo en estas patologías? Sí, claro, falso positivo quiere decir que no teniendo sífilis, te da positivo el examen, pero el paciente tiene, por ejemplo, lupus, o tiene una hepatitis crónica, que puede dar un falso positivo. Y el simple embarazo también puede dar la serología positiva. Pero no la da en diluciones altas. Si yo tengo una prueba de embarazo dudosa, yo inmediatamente tengo que ya asegurarme, esta señora sí tiene o no tiene la enfermedad. Entonces ya le tengo que mandar otra prueba que se llama el FTA absorbido, que esa sí me da un... O sea que no se le da a la paciente a conocer el diagnóstico hasta tanto no esté totalmente confirmado. Si hay un falso positivo, no se le da a la paciente, no se le da a se le explica las diferentes situaciones. Se le explica las diferentes situaciones que pudieran estar pasando. Señora, uno en el examen físico, en la historia clínica, se da cuenta que la señora tiene manifestaciones de un lupus, pero además de eso está embarazada. Entonces uno le dice a la señora, aquí puede estar sucediendo esto, puede ser que por su enfermedad de base la serología salió positiva. ¿Qué me puede confirmar eso? En la prueba que habló el doctor Vargas, una FTA-B, si me sale positivo, aunque para no complicar más las cosas, hay pacientes con lupus puede también tener un FTA-B positivo. Entonces, ¿qué me puede seguir? El seguimiento. Si yo tengo una enfermedad de transmisión sexual y no me hago tratamiento, en el próximo control debo estar disparado, debe aumentar el valor de la serología, de que tengo la infección activa. Entonces, por lo tanto, yo sí tengo la enfermedad y debo tener manifestaciones clínicas. ¿De acuerdo? Bueno, doctor, ¿cuántas serologías a una gestante? Las serologías es muy importante, sobre todo lo más importante es en el primer trimestre hacer una serología, y ojalá cada trimestre hacer serología. Eso depende también del comportamiento sexual de la materna y su pareja sexual. Pero importantísimo es hacer una serología comenzando el embarazo, y muy importante también terminando el embarazo en el tercer trimestre. Muy importante, ojalá y nosotros definitivamente no damos de alta ninguna paciente que no tenga una serología muy reciente. Reciente es, o sea, que sea ojalá menos de un mes. O sea, pacientes que no tengan una serología de menos de un mes en el posparto, no le damos de alta, le mandamos otra serología para asegurar de que todo esté bien. Doctor, ¿por qué se asocia la promiscuidad y el VIH como un factor de riesgo? Claro, la promiscuidad es pues fuente de muchos tipos de enfermedades. Entre ellas tenemos todas las enfermedades que están sexualmente transmisibles. Entonces, incluso en una paciente que tenemos una serología positiva, nos recomienda mandarle la prueba de VIH. ¿Por qué? Porque el VIH es una enfermedad pues, que disminuye la inmunidad de las defensas, y cualquier tipo de paciente que tenga esta enfermedad pues puede enfermarse de otras muchas enfermedades. Entonces, todas las enfermedades sexualmente transmisibles se asocian a las personas que tienen promiscuidad sexual. Yo quería que la doctora Elena, que está rotando por pediatría, le informe al auditorio qué hacemos cuando nosotros decidimos hospitalizar a un niño en pediatría. ¿Qué le explicamos a la madre? ¿Qué examen le vamos a hacer y por cuánto tiempo va a estar hospitalizado? Bueno, normalmente pues uno trata de ubicar al nene dependiendo pues del diagnóstico que tenga la madre, ¿cierto? Sí. Dependiendo pues de la serología de la madre. Si tenemos una serología reactiva,
en una mamá, o sea, una serología que nos dio positiva, le hacemos también estudio al bebé con una serología. Claro que esa serología en el niño normalmente puede ser positiva o puede ser negativa teniendo o no teniendo la enfermedad. Entonces nosotros inicialmente, ¿qué hacemos? Le solicitamos un examen de una serología al nené, lo dejamos hospitalizado, le pedimos otros exámenes pues de sangre, y también si es un nene, dependiendo de cómo lo clasificamos, hay una clasificación en escenarios, 1, 2, 3 y 4 para los nenes. El 1 y el 2 quiere decir que es un nene que le sospechamos que tenga sífilis congénita o ya lo diagnosticamos con sífilis congénita, o sea que de entrada decimos que el niño tiene sífilis aunque pueda que no la tenga, pero actuamos pues en beneficio de un paciente, ¿cierto? Lo tratamos, así pensemos que no tenga la enfermedad, porque es preferible hacer el tratamiento y evitar pues todas las complicaciones que puede tener pues en un recién nacido. Entonces se deja hospitalizado, se hace un estudio de un líquido de la columna y se inicia un tratamiento con penicilina cristalina, que es otro tipo de penicilina pues, y es un tratamiento que se hace por mínimo 10 días. O si ya es una mamá pues que tuvo sífilis antes del embarazo y que todo en el embarazo tuvo unas serologías bajitas, negativas, y que tuvo un buen tratamiento en el embarazo, o sea que estamos garantizando que una mamá cumplió perfectamente el tratamiento y tiene unas serologías negativas, al nené se le aplica solamente una dosis y se puede ir para la casa. El resto de niños sí los dejamos hospitalizados mínimos 10 días con el tratamiento y vigilándolos, porque como decía el doctor ahorita, aproximadamente el 50% de los niños que tengan sífilis congénita no presentan ningún síntoma. Al principio, pues en el recién nacido, pueden tener 50% nacen sin ningún síntoma. Entonces, ahí estamos actuando en beneficio de estos pacientes que no tienen ningún síntoma y no podemos decir que no lo tenga. Entonces, se prefiere dejar hospitalizado para hacer un tratamiento. Pero a pesar de que nazcan sin síntomas, tomamos como parámetro los datos de la madre. O sea, los datos de la madre nos obligan a hospitalizar a ese niño. Como yo les dije al principio, si la madre no tuvo un buen tratamiento, por lo tanto ese niño se hospitaliza, a pesar de que no tenga síntomas. Bueno, así que todo su trabajo y atención al niño depende de un buen control prenatal y un buen. Entonces llegamos al punto del buen tratamiento en el mejor de los escenarios, ¿cierto? Nosotros en Apartado tenemos cobertura universal, por lo tanto diríamos que tenemos acceso a los servicios de salud de una manera oportuna. Deberíamos entonces tener muy buenos controles prenatales y por lo tanto deberíamos tener madres muy bien tratadas frente a esta patología. Pero en el peor de los escenarios, doctor Héctor, tenemos una gestante que llega al momento de parto ya expulsivo, llega al momento del parto con una sífilis no tratada, no se hizo control prenatal y ya llegó, está en el parto. ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Qué pasa con la materna que está infectada de sífilis? Puede ocurrir varias cosas. O sea, con el niño se puede producir mortinatos, o sea, que se muera el bebé dentro del abdomen, retardo del crecimiento, fetos prematuros o tener lo que se llama la sífilis congénita. La sífilis congénita, entonces el niño se puede contagiar porque es que la bacteria pasa a través de la placenta, se puede contagiar. Otra de las maneras que se puede contagiar el bebé es si la señora tiene un chancro activo, o sea, si está la fase primaria de la sífilis por el canal del parto, también al pasar ahí también se puede infectar el bebé. También se puede infectar el bebé. O sea, que quiere decir una cosa, toda madre, todo niño que nace en las últimas 4 semanas, o sea, 4 semanas, si nace en ese periodo sin tratamiento, hay que hospitalizar a ese bebé. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Si llega esa madre y en las últimas 4 semanas no recibió ningún tratamiento, ese niño hay que hospitalizarlo. Si se infectó ahí, también hay que hospitalizarlo porque no alcanza al tratamiento a ser eficaz. Se considera maltratado. Exactamente. ¿Qué lesiones puede ocasionar esta sífilis en el bebé, doctora? Como hablábamos ahorita, se puede presentar pues que en el 50% de los casos los niños no tengan pues ninguna sintomatología,
y se diferencia pues como una sífilis temprana pues en los niños, que puede presentar unas manifestaciones, y una sífilis tardía. La sífilis temprana es hasta los 2 años de edad, ¿cierto? Unas ciertas manifestaciones, como dijo el doctor ahorita, puede presentar una coloración muy amarilla, puede tener alteración en el hígado, puede tener alteraciones pulmonares, renales, pues puede tener una gran variedad de síntomas que se presentan pues antes de los 2 años, pueden tener alteraciones en los huesos. Por eso es que muchas veces también a los niños recién nacidos se les manda una radiografía de los huesos, ¿sí? Para tener como un parámetro comparativo, para ver que no haya pues ninguna lesión y ver si en el futuro tiene alguna lesión, compararla, decir esto es normal, esto no es normal. Y ya con el tiempo también son muchas alteraciones pulmonares, óseas, en los dientecitos, tiene pues como es una gran variedad pues de manifestaciones clínicas las que pueden tener los pacientes recién nacidos y más grandes. O sea, no solamente se manifiestan en recién nacidos, no podemos decir que si a los 6 meses no se manifestó nada, ya no tiene nada, no. Como estamos hablando, se pueden presentar hasta después de los 2 años manifestaciones, que el niño estuvo sin tratamiento, no diagnosticamos la sífilis congénita, lo dejamos así y ya después de los 2 años se empiezan a manifestar un montón de cosas en el niño mayor de 2 años por una sífilis congénita, maltratada. Se han detectado niños que tienen mal rendimiento escolar, tuvieron una sífilis congénita, resulta que el niño tiene problemas auditivos como secuela de la sífilis congénita. Entonces, si uno no mira retrospectivamente qué pasó durante ese embarazo, durante ese parto, durante ese periodo neonatal, y el niño en la edad escolar comienza a tener problemas de aprendizaje, ojo, tiene problemas auditivos causados por la sífilis. Otra cosa, la sífilis también produce mortinato. Mortinato es un recién nacido que nace muerto. Bajo peso, prematurez. Eso es importante que lo sepa la madre, porque el niño le va a nacer con un peso muy bajo. Bueno, doctor, hablábamos, y lo decía usted, doctor Vargas, al iniciar el programa, precisamente del autocuidado, de una sexualidad segura, ¿cierto? Llegamos a ver, deberíamos no tener casos por lo menos de sífilis congénita. Congénita. Suponemos entonces que nuestras madres van al control, que le hacemos todo el tratamiento de una manera adecuada, oportuna. Sin embargo, sí tenemos casos de sífilis. Sí tenemos reportes. Sí, mucho, claro. Y es que la meta de la OMS, de la OPS, era siquiera al llegar al año 2000, disminuir a 0.5 casos por cada 1000 nacidos vivos, pero eso no ha sido lo contrario, se ha disparado, y se ha disparado por la promiscuidad, por el uso de sustancias psicotrópicas, ¿sí me entienden? Por el mismo VIH, como explicaba el doctor Vargas. O sea, todo eso ha aumentado, la misma pobreza, el problema el problema de la accesibilidad a los programas de salud, todo eso ha llevado a disparar esta enfermedad que es demasiado vieja y parece que estuviera en vigencia, es decir, estuviera renovándose. Yo quería comentar acerca de eso, de que si la Organización Panamericana de Salud tenía como objetivo de que la sífilis en el año 2000 fuera 0.5 por 1000 nacidos vivos, aquí contamos más o menos como 2.5 con 2.5, y eso de que yo me imagino que hay regiones de Colombia que son mucho más frecuentes. Entre esas regiones está Antioquia, y yo me imagino que la sífilis aquí en la zona de Urabá tiene que ser mucho más frecuente. Hace unos años cuando Nacer visitaba, cada 10 casos que habían de sífilis gestacional, venía la doctora Liliana Gallego del grupo de Nacer de la Universidad de Antioquia, venía a visitar aquí a la zona. Ella se mantenía aquí, entonces uno pues extrapolaba y decía, los casos de sífilis aquí son muchos. Entonces vuelvo como al inicio de este conversatorio, en el sentido de decir, hombre, tenemos a nuestras manos cómo curar esta enfermedad. Y cómo curar es educando y detectando de una manera temprana este tipo de enfermedad, como iniciando un control prenatal adecuado. Aquí hemos hecho unos trabajos muy grandes y se ha visto en resultados que se ha visto el trabajo que se ha hecho. En cuanto a que nosotros teníamos una mortalidad materna muy grande, de las más grandes del país, y hemos mejorado en ese aspecto. Pero tenemos todavía estas enfermedades de transmisión sexual de una manera muy frecuente en la zona. Hablando específicamente de la sífilis gestacional,
tenemos todas las armas para tratar de abolir esta enfermedad. ¿Cómo? Educando y detectando a la materna. Ninguna materna debería de estar sin control prenatal, y un control prenatal temprano. Hay algo que yo insisto mucho, que una cosa que se llama consulta preconcepcional, pero eso necesita campañas a nivel de las secretarías de salud, campañas a nivel nacional, para que toda aquella mujer que quiere embarazarse tenga esa consulta preconcepcional. Eso sería lo más ideal, y yo estoy completamente seguro que acabaríamos o disminuiríamos de una manera muy dramática este tipo de enfermedad y muchas otras, y muchas otras. Entonces, si yo detecto antes del embarazo, si yo educo a esta mujer, si yo le enfatizo en los derechos de salud sexual y reproductiva, en el sentido de que ella tiene derecho a tener una relación sexual, pero una relación sexual segura, y segura quiere decir de que no le transmitan enfermedades de transmisión sexual, porque mire lo que está sucediendo en este momento. No son, hablando del VIH, no son las trabajadoras sexuales las que más están infectando de VIH, son las madres que están en su casa las que están enfermando más de VIH. Y eso que nos dice a nosotros, carecemos de programas en salud sexual y reproductiva, programas de salud sexual y reproductivas buenos y adecuados, que no haya ninguna mujer que se embarace que no esté dentro de un control prenatal. Bueno, doctor, el adecuado control prenatal, hablamos desde la oportunidad, ¿cierto?, desde que sea temprano, garantiza que efectivamente el niño no nos vaya a salir con una sífilis congénita. Claro. Es que uno con un buen control prenatal le garantiza a la madre de que su producto 99,9% le va a ir lo más de bien, no solamente para sífilis congénita, sino para cualquier otra enfermedad que se detecte tempranamente, se le acude temprano y se le da solución temprana. Bueno, entonces si tenemos notificación de casos de sífilis congénita, estaríamos hablando entonces de falta de oportunidad en ese control prenatal, no, o quizás un mal tratamiento de la enfermedad. Es que si nos vamos más atrás, la gran mayoría de los embarazos no son deseados. O sea, si usted no quedé embarazada, como te decía, no fue algo programado. Si yo programo un embarazo, yo antes de la señora embarazarse, se tiene que hacer todos los exámenes. Ella se hace los exámenes, pero resulta que la gran mayoría no quedé embarazada. Si ya quedé embarazada, significa que no fue algo programado y hay que hacer los estudios. Ahí le detecta uno que tiene un antígeno para hepatitis B positivo, o que tiene sífilis positivo, o que tiene VIH, porque ingresó al control porque fue accidentalmente y quedó embarazada. Y eso es lo que nos está pasando. No son embarazos. Y que se ha incrementado el embarazo en adolescentes. O sea que usted le está apuntando también a esa consulta preconcepcional. Claro, es que yo aconsejo de que esta educación en salud sexual y reproductiva se haga en las escuelas. El niño ya adolescente ya tiene su comportamiento, ya tiene un comportamiento que ya está definido. Da mucha tristeza cuando llega una niña de 10 años, como lo tenemos en el hospital, con un embarazo. Pues y aún en Medellín también niñas de 12 años teniendo embarazos. Hay que acordar que una niña que tenga una relación sexual antes de los 14 años es un abuso sexual. Y eso es una violación y es demandable. Claro que sí, doctor. A propósito de eso, los programas de salud pública, entre los programas y las estrategias de salud pública está Salud a mi Colegio. Salud a mi Colegio trabaja toda esta parte de salud sexual en las instituciones educativas con los jóvenes, niños, niñas y adolescentes del municipio. Pero también es un llamado a la corresponsabilidad de las familias dentro del proceso de formación de niños y niñas, ¿cierto? La transmisión de valores inicia necesariamente desde el núcleo familiar. Entonces ahí confluimos todos, las instituciones, la familia, el personal de salud que atiende a esta gestante, que debe darle un tratamiento adecuado, que debe identificar de manera adecuada a la gestante, que debe tratar adecuadamente al niño. ¿Cuál sería para ustedes ya esta recomendación final para nuestros televidentes? Iniciamos con usted, doctor Héctor. La recomendación final
sería la consulta preconcepcional. Sería lo más importante en toda materna, perdón, en toda mujer que quiera tener un embarazo, es que consulte, que quiere tener que se necesitan realizarse unos exámenes. No es lo mismo tratar una parasitosis dentro del embarazo que fuera del embarazo. No es lo mismo tratar una infección urinaria fuera del embarazo que antes en el embarazo que antes del embarazo. Eso es muy importante. Hombre, nosotros tenemos que concientizarnos que nos tenemos que cuidar, y tenemos que tener comportamientos seguros. Lo más importante es prevenir antes que curar. Yo para prevenir esta enfermedad tengo que tener un sexo seguro y hay parámetros para tener un sexo seguro. Entonces tengo que educar, y si me encuentro con esta enfermedad, la tengo que detectar temprano y hacerle un tratamiento adecuado. Garantizar de que la pareja o los comprometidos con esta relación sexual sí se traten y se traten adecuadamente. Si yo tengo esta enfermedad, tengo una mujer en embarazo con esta enfermedad, aseguro el tratamiento y aseguro el seguimiento también, porque es una de las cosas también importantes. Una vez detectada una madre con sífilis, es una paciente que es de alto riesgo para el embarazo y alto riesgo para el parto y alto riesgo para el recién nacido. Entonces tiene que ser manejado en un programa de alto riesgo con ginecólogo. Eso también es muy importante. Yo considero de que en nuestro país no debe haber barrera para una mujer embarazada. O sea, si una mujer embarazada de una vereda está afiliada a determinada EPS o sociedad contributiva, el Estado debe protegerla y decirle que para ella no hay barrera, porque eso es uno de los tropiezos que a veces tenemos. No, porque estoy afiliada a tal, no me atienden en tal, y ella le queda dificultad ir a su EPS que le queda más lejos. Entonces, esas barreras debe romper el Estado para facilitarle a la embarazada los controles. Dos, o sea, hay que buscar la forma de cómo castigar a que una familia no notifique de que hay un embarazo en ese núcleo familiar. Porque si yo lo notifico, Salud Pública llega, o el que le toca hacer la visita de campo, y le informa a la madre que debe hacer durante los controles prenatales, porque a veces nosotros vemos que en el hospital llegan madres sin controles prenatales. Y una madre sin control prenatal es el riesgo de todas las enfermedades habidas y por haber. Entonces nosotros partimos de la parte educativa. ¿Qué espero yo? De que ese recién nacido no tenga yo que intervenirlo, hospitalizarlo y todo para poder solucionar ya un problema que ya se dio. Entonces la idea es no encontrar el problema, la idea es encontrar la solución. No sé, Elena, ¿qué tenga que decir? Pues a mí me parece muy importante, bueno, el ideal pues, que dice el doctor Vargas de la atención preconcepcional, pero en este momento pues es algo muy utópico, ¿cierto? Muy pocas parejas pues como que van a hacer una visita preconcepcional, ¿cierto? Porque generalmente muchos embarazos son no deseados, ¿cierto? Pero ya una madre en embarazo, un adolescente en embarazo, independiente de la edad, ser consciente de que debe hacer controles prenatales, y pues, o sea, saber la importancia de un control prenatal, que no es simplemente como, ay, sí, van a ver cómo está mi bebé, no, van a ver cómo está ella, van a ver cómo está su bebé, qué complicaciones puede tener, ¿cierto? Porque llegan, o sea, yo me he dado cuenta de muchos casos que llegan ningún control prenatal o un control prenatal solamente, no tiene ningún examen en el embarazo, entonces uno se va a ver y tiene muchas enfermedades, o algunas pues no salen con ninguna enfermedades, pero es muy importante que las parejas se concienticen, las madres se concienticen que deben hacer control prenatal por ella y por su bebé. Yo no quería como dejar de comentar esta cosa, y aquí se hizo un estudio sobre el estudio demográfico sobre la mortalidad materna y perinatal en 1995, en donde se concluyó que casi todas las maternas hacían también control prenatal, las que teníamos aquí, y sin embargo la mortalidad materna y perinatal seguía disparada. Eso quiero hacer énfasis en esto, porque también quiero hablar acerca de la calidad del control prenatal, que también es muy importante. O sea, que el profesional que esté encargado de esta materna, pues que tenga un trabajo idóneo y un trabajo de acuerdo a las exigencias que nos tiene el medio. Entonces es muy importante. Yo también he sostenido siempre, no tenemos que esperar que la materna nos busque a nosotros, que el paciente nos busque a nosotros, sino que el Estado
tiene que buscar los medios para detectar esa materna en el sitio donde se encuentra. Porque es que en muchas ocasiones la gente, sobre todo los que más tienen problemas, son la gente pobre, la gente sin recursos, la gente sin educación, estas son los que tienen más problemas, y eso se ha visto en los estudios que hemos tenido aquí en las diferentes partes del país. Entonces el Estado tiene que buscar los medios para llegar a ellos y facilitarles la consulta a ellos a las instituciones de salud. Sí, usted ya en 2 ocasiones ha tocado el punto de nacer, por ejemplo. En ese momento, y dadas pues las patologías del departamento, tiene un contrato nuevamente con Nacer. Saludamos pues ese contrato, es una de las mejores cosas que hemos podido hacer frente a estas patologías, y estamos precisamente tocando al personal médico. ¿Qué está haciendo Nacer? Está capacitando nuevamente en código rojo, en todas estas deficiencias que podamos tener, que generan una mortalidad materna, que generan estas enfermedades congénitas por un mal tratamiento o un tratamiento inadecuado. Lo otro es que se generó a partir de este año una búsqueda activa institucional para casos de sífilis congénita y gestacional. ¿Qué estamos haciendo? Verificando mediante los registros de prestación de servicios que tienen las instituciones cuáles gestantes o cuáles niños tienen sífilis. Entonces se buscan, tuvimos 1000 consultas, vamos a revisar de esas 1000 consultas cuáles pudieron ser sífilis congénita o sífilis gestacional, y revisando si hay una notificación. Entonces se está tratando de hilar todas las fuentes de información que nos permitan llegar a esas gestantes, ¿cierto? Porque se nos pudieron haber pasado en el camino. Finalmente, yo tengo para decirle a ustedes que hoy tuvimos un panel excelente. No podíamos haber trabajado esta patología sin la mirada de ginecología, sin la mirada de pediatría. Es una patología que, reiteramos, se está presentando, pero que no debería presentarse. Por lo tanto, estamos tratando de informar, de educar, de comunicar frente al quehacer, al cuidado y las acciones frente a una posible complicación. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a los médicos por contar con la disposición de tiempo para este programa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Como siempre, nos vemos martes, miércoles y jueves. Hasta pronto.